Hola, soy Didier, delegado comercial de la empresa Symsonic, y hoy, en colaboración con la empresa Fisaure, os vamos a presentar el nuevo sistema revolucionario de adelgazamiento SlimSonic. Es el único cinturón adelgazante liporeductor localizado portátil, con resultados avalados y probados científicamente por el Hospital Universitario de Lausana. Se llega a perder hasta 1 kilo de grasa en 4 horas. El cinturón SlimSonic va a revolucionar la forma de adelgazar en el sentido que se pierde grasa y solo grasa de forma localizada, es decir, solo donde lo necesitas. El cinturón SlimSonic, asociado al ejercicio físico, multiplica por 2 la pérdida de peso, volumen y grasa corporal. Lo conseguimos a través de la tecnología Sonic Resonance, una tecnología de origen suizo, revolucionaria, única, exclusiva y patentada. ¿Cómo lo conseguimos? No es magia, es ciencia. Fruto de muchos años de investigación, sabemos que a través de la aplicación de ultrasonidos de baja frecuencia con unos parámetros determinados, se consigue descomponer la grasa localizada que almacenamos en lugares como barriga, nalgas, brazos o muslos. Esta liberación masiva de grasa se reincorpora al torrente sanguíneo para su posterior transformación en energía, a través de un proceso que se conoce como lipólisis. De esta forma, puede llegar a los músculos para su consumo y posterior eliminación. Gracias a este proceso, logramos incluir en nuestro consumo diario de calorías aquellos depósitos de grasas que de otra forma nunca conseguimos movilizar y se almacenan de forma incómoda y antiestética en determinadas zonas de nuestro cuerpo. Como veremos más adelante, podremos liberar desde 320 hasta 1200 kilocalorías, según el equipo utilizado y solo en una sesión de 40 minutos. El cinturón SlimSonic es un dispositivo portátil, con batería incorporada y totalmente adaptado tanto para su uso indoor como outdoor. Existen 4 modelos de SlimSonic, lo que lo convierte en un producto polivalente que se adapta perfectamente a todas las partes del cuerpo donde quieras y necesites perder grasa. Abdomen, cintura, cartucheras, muslos, piernas o brazos o rodillas. Es sencillo e intuitivo, con una colocación ágil y en pocos segundos, sin necesidad de ningún conocimiento específico. Vas a adelgazar de forma natural, respetando los ciclos del cuerpo, con toda seguridad, sin efectos secundarios y con total libertad de movimientos. Puedes utilizarlo en casa, en el trabajo, paseando, haciendo footing o en cualquier situación habitual de tu día a día. Conviene resaltar la importancia de poder combinar la acción del cinturón con actividad aeróbica, caminar, correr, bici estática. Esto activa la circulación y activa el metabolismo, fundamental para sacar el máximo partido a este espectacular producto. El método SlimSonic integra una aplicación que se llama el Body Analyzer. Es muy importante porque esa aplicación vamos a determinar el diagnóstico corporal de cada persona y gracias a eso sus necesidades energéticas, lo que nos permite establecer un tratamiento personalizado. Ahora, para determinar el balance energético y las necesidades energéticas de cada uno, tenemos que rellenar la aplicación Body Analyzer. Por eso tenemos que recoger unos datos, que son la edad, el peso, la altura, también medir la cintura, las caderas para la mujer y el cuello. También determinar sus hábitos de vida, tipo de trabajo y si hace deportes a la semana. Ya ahora que hemos puesto todos los datos de nuestra persona, vamos a calcular. Primero aparece la composición corporal, entonces tenemos delgado normal o confort, lo mejor es poner en confort, y tenemos aquí la masa seca, la masa grasa y la masa hídrica de la persona y aquí el perfil ideal. Lo que vemos es que en ese caso, con todos los datos, tenemos un exceso de grasa de 7 kilos. Es donde vamos a actuar. Después vamos a composición energética. Aquí tenemos la composición energética, entonces ya vemos que se descompone en actividades cotidianas y metabolismo basal. Sumamos los dos y tenemos aquí la necesidad energética de esa persona, que son 2.512 kilocalorías al día, teniendo en cuenta sus hábitos de vida y sus medidas. Y aquí tenemos, con el tratamiento SlimSonic, hemos elegido el cinturón abdominal que va a liberar en 40 minutos 1.200 calorías, lo que significa que si restamos las 1.200 calorías de su necesidad energética, esa persona tiene los días de sesiones un aporte nutricional de 1.312 kilocalorías.
Bien, ahora todos los datos que hemos cogido con la aplicación Body Analyzer las vamos a recopilar en la ficha de tratamiento. Y por detrás tenéis también todas las recomendaciones antes de hacer el programa de tratamiento SlimSonic. Hay que saber que el 1200 significa que va a liberar en 40 minutos de tratamiento 1200 calorías, lo que significa que hemos calculado que tiene unas necesidades energéticas global al día de 2500 calorías, lo que significa que el día de sesión, liberando 1200 calorías, tendrá que tener un aporte nutricional de la diferencia, que son 1300 calorías. Se define como estándar un programa de tratamiento de 6 sesiones de 40 minutos de duración cada una, y con ello se perderá una media de 1 kilo de grasa localizada, lo que equivale de 3 a 5 centímetros de contorno. Al final del programa volveremos a incluir los datos como la primera vez, en la app y en la ficha de tratamiento, para observar la pérdida en kilogramos de peso general y también en masa y centímetros. Podemos ver en la siguiente tabla el número de sesiones para conseguir el resultado de pérdida de 1 kilogramo según el cinturón utilizado. Por tanto, y como podemos ver, en este caso serían 6 sesiones de 40 minutos de duración, con una liberación de 1200 kilocalorías por sesión. Como comentamos, el programa mínimo recomendado es de 6 sesiones de 40 minutos, pero este se puede repetir completo o en sesiones sueltas tantas veces como quieras o necesites para lograr la silueta deseada. Solo es importante tener en cuenta el respetar el aporte nutricional en calorías de aquellos días en los que aplicas el cinturón, para que éste goce de su total eficacia. Asimismo, y si no cometemos excesos de aportación calórica en nuestra dieta diaria, los resultados serán totalmente duraderos y sin ningún efecto rebote, más bien todo lo contrario. Estos resultados están probados y avalados por el Comité Científico del Hospital Universitario de Lausana, Suiza, bajo la supervisión de la doctora Dolar, que es la especialista en obesidad de ese hospital. SlimSonic es el verdadero acelerador de adelgazamiento que te va a permitir eliminar esa grasa localizada que tanto te cuesta quitar. Es la forma más eficaz de perder peso y volumen.